Buen día, tarde o noche, estimados participantes, reciban una cordial bienvenida por parte de la Subdirección de Recursos Humanos a través del Departamento de Desarrollo Organizacional. Hoy realizaremos una réplica de capacitación de el Acuerdo de Directorio número 31-2021 del Registro Nacional de las Personas, RENAP, en cuanto a la emisión del documento personal de identidad especial en condición de refugiado. Acá, abajo del video, en la descripción, podrán encontrar el enlace de un formulario de Google para el registro de la visualización de esta réplica, contestando las preguntas que en el formulario se les requiere. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos. El documento personal de identidad especial. Para ello, vamos a mencionar algunos antecedentes históricos. En marzo de 1983, Guatemala aprueba y declara su adhesión a la Convención sobre el Estatus de Refugiados y el Protocolo sobre el Estatus de Refugiados, instrumentos de carácter humanitario internacional. La Convención, en su artículo 27, establece que los estados contratantes deben expedir documentos de identidad a todo refugiado que se encuentre en el territorio de tales estados y que no posea un documento válido de viaje. El acuerdo número 383-2001 se refiere al reglamento para la protección y determinación del Estatuto de Refugiado en el territorio del Estado de Guatemala. El acuerdo adopta la definición de refugiado de la Convención de 1951 y la Declaración de Cartagena e incorpora la violencia sexual u otras formas de persecución de género como fundamentos para reconocer la condición de refugiado. En su artículo 34 se presenta la cédula de identidad de refugiado y, por otro lado, el decreto 44-2016 del Código de Migración establece que a través de este documento legal, el Estado de Guatemala reconoce el derecho que tiene toda persona a emigrar o inmigrar, por lo cual el migrante puede entrar, permanecer, transitar, salir y retornar al territorio nacional conforme a la legislación nacional. Asimismo, garantiza a toda persona que se encuentre en el territorio nacional, en plena igualdad de condiciones, acceder a los servicios públicos de seguridad, salud, educación, trabajo, vivienda y todos aquellos que sean necesarios para el desarrollo de sus vidas de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala. En el artículo 43 se establece el refugio en donde indica las personas extranjeras pueden solicitar refugio al Estado de Guatemala al momento de su ingreso al país en un puesto migratorio oficial. El procedimiento para el reconocimiento del estatuto de refugiado será dispuesto en el reglamento respectivo de conformidad con la legislación vigente y los instrumentos internacionales de los que Guatemala es parte. Se amplía en el artículo 45 y en el artículo 48 se presenta el estatus de residente temporal a niños, niñas, adolescentes y adultos reconocidos con el estatuto de refugiado o asilado político. Y dice, los niños, las niñas, las personas adolescentes, los hombres y mujeres reconocidos con el estatuto de refugiado o asilado político bajo la figura del asilo territorial serán puestos inmediatamente bajo el estatuto de residente temporal y recibirán la documentación adecuada, medida con la cual, antes de la emisión de una resolución definitiva, garantizará el acceso a derechos básicos de estas personas como la libertad de circulación, el acceso a los servicios de salud, de educación, información y orientación legal, el acceso a la justicia, entre otros derechos fundamentales establecidos en la legislación nacional y el derecho internacional. Por otro lado, se menciona la igualdad en el artículo 51.
en donde dice: el solicitante del reconocimiento del estatuto de refugiado, el solicitante de asilo político y el asilado político bajo la figura de asilo territorial que ha ingresado al territorio de forma regular, gozará de todos los derechos y obligaciones enunciados en la legislación guatemalteca, en especial de la Constitución Política de la República y de este Código, así como los reconocidos y garantizados en los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala. En el artículo 53 sobre la identidad indica que las personas solicitantes del reconocimiento del estatuto de refugiado o asilo político bajo la figura de asilo territorial, en tanto se resuelve su solicitud, tienen derecho a contar con un documento de identidad especial con el fin de poder acceder a los servicios de educación y salud. Asimismo, el documento será considerado válido para obtener trabajo remunerado conforme la legislación vigente. De igual forma, las personas refugiadas y asiladas políticas contarán con documento personal de identidad especial. Cuando la persona es solicitante del estatuto de refugiado, el Instituto Guatemalteco de Migración le otorga el estatus extraordinario de permanencia provisional por 30 días prorrogables. Y este es el documento base para emitir el documento personal de identidad especial por parte de RENAP. Para ello, se puede ver el artículo 82, literal C, del Código de Migración. Por otro lado, cuando la persona es reconocida con el estatuto de refugiado, tal reconocimiento lo hace la Autoridad Migratoria Nacional a través de una resolución. Y este es el documento base para emitir el documento personal de identidad especial por parte de RENAP. La persona puede permanecer de forma indefinida con dicho estatus. Se amplía en el artículo 83 las categorías de estatus de permanencia de atención especial. Veamos el acuerdo de directorio número 31/2021, que se refiere al reglamento para la emisión del documento personal de identidad especial. Bien, ¿qué es el documento de identidad especial? Podemos decir que es un documento de identificación cuya naturaleza es de carácter especial y excepcional, que se les debe extender a las personas que han solicitado el reconocimiento del estatuto de refugiado y a las personas que ya cuentan con dicho estatuto en el estado de Guatemala y que no han efectuado el trámite de residencia temporal con la finalidad que puedan acceder a los servicios de educación y salud. Asimismo, obtener un trabajo remunerado, derechos inherentes a la persona humana. ¿Cuáles son los requisitos para obtener este documento? Bien, para el caso del documento personal de identidad especial para personas mayores y o menores de edad, solicitantes de reconocimiento del estatuto de refugiado en el estado de Guatemala, si el trámite es por primera vez, se deben presentar los documentos siguientes. 1. Original y una fotocopia simple de la constancia del estatus extraordinario migratorio de permanencia provisional por solicitud de refugio, extendida por el Instituto Guatemalteco de Migración. 2. Original y una fotocopia simple de la constancia de la solicitud del Estatuto de Refugiado extendida por la Comisión Nacional para Refugiados CONARE. 3. Fotocopia del documento de identificación de su lugar de origen si lo tuviere. Si el trámite corresponde a renovación, se deberá presentar lo siguiente: original y fotocopia simple de la constancia de prórroga del estatus extraordinario migratorio de permanencia provisional por solicitud de refugio, extendida por el Instituto Guatemalteco de Migración. El trámite por primera vez y por renovación deben efectuarse de forma presencial y personal ante el RENAP. Si el tipo de trámite corresponde a reposición, se deberá presentar lo siguiente: formulario de solicitud de reposición proporcionado
por el RENAP. Por otro lado, si la reposición fuera solicitada por terceros, deberá presentar declaración jurada administrativa para solicitud de documento personal de identidad especial por terceros, original y fotocopia del documento de identificación del solicitante, carta en donde media autorización del refugiado para solicitar la reposición del documento personal de identidad especial. Ahora, para el documento personal de identidad especial para personas mayores y o menores de edad reconocidas por el Estado de Guatemala bajo el Estatuto de Refugiado, en tanto regularicen su situación migratoria con el estatus de permanencia temporal, los requisitos son: si el trámite corresponde a primera vez, se deberá presentar lo siguiente. 1. Original y fotocopia simple de la resolución emitida por la Autoridad Migratoria Nacional, mediante la cual se acredita el otorgamiento del Estatuto de Refugiado. 2. Original y fotocopia simple de la constancia de reconocimiento del Estatuto de Refugiado extendida por la Comisión Nacional para Refugiados CONARE. 3. Fotocopia del documento de identificación de su lugar de origen, si lo tuviere. Si el trámite corresponde a renovación o reposición, se deberán presentar los mismos requisitos para que el trámite del primer documento personal de identidad especial como refugiado. Para los dos escenarios previstos para la emisión del documento personal de identidad especial, cuando la solicitud corresponda a un menor de edad, además de los requisitos indicados, deberá presentarse, además, fotocopia del documento de identificación de los padres del menor o del acompañante, si lo tuvieren. Además, deberá presentarse declaración jurada administrativa en la cual el compareciente reitera la información que obra en la resolución del Instituto Guatemalteco de Migración. Si el menor es acompañado por la Procuraduría General de la Nación, deberá presentarse la acreditación correspondiente. Importante. Para la emisión del documento personal de identidad especial, RENAP se circunscribirá a tomar la información contenida en los documentos emitidos por una autoridad con competencias en materia migratoria, siendo estas el Instituto Guatemalteco de Migración y la constancia emitida por la Comisión Nacional para Refugiados CONARE. ¿Qué vigencia tiene este documento? Para solicitantes de refugio, el Instituto Guatemalteco de Migración, por conducto de la Subdirección de Atención y Protección de los Derechos Fundamentales de los Migrantes, otorga el estatus extraordinario migratorio de permanencia provisional, cuya vigencia, conforme al artículo 82, literal C del Código de Migración, es de 30 días. Apegados al ordenamiento jurídico, la vigencia del documento personal de identidad especial es de 30 días prorrogables, atendiendo al plazo otorgado al Estatuto Extraordinario Migratorio de Permanencia Provisional. Para refugiado reconocido, atendiendo a la protección internacional que constituye el refugio, las personas reconocidas tienen el derecho a permanecer en el país que los ha acogido, por lo cual, siendo que la resolución de la Autoridad Migratoria Nacional no contiene plazo para el refugio y tampoco se cuenta con un sustento legal que regule lo relacionado, el RENAP estableció la vigencia de 1 año para los documentos personales de identidad especial emitidos bajo este supuesto. El objeto es verificar constantemente que la persona aún continúe con el reconocimiento de refugiado, pues aunque el refugio no corresponda a un plazo, se debe tomar en cuenta que el RENAP debe velar porque la persona que porta un documento emitido por esta entidad aún tenga el derecho de utilizarlo, pues el reconocimiento de refugiado puede cesar en algún momento determinado. Se preguntarán, ¿cómo es el documento personal de identidad especial? Y acá un ejemplo de cómo es. A diferencia de un carné de PVC, como pudiéramos imaginar,
es en sí una hoja de papel. Esta hoja tiene medidas de seguridad y composición, los cuales son correlativo de la certificación, el logo de la institución RENAC, código verificador y el encabezado, según sea el caso, será de menor de edad, de mayor de edad, asimismo, si es reconocido bajo el estatuto de refugiado o bien solicitante del estatuto de refugiado. Por otro lado, tiene el tipo de trámite, los que podrán ser primera vez, reposición o renovación. Además, tiene un número de correlativo del documento de identidad especial del solicitante del estatuto de refugiado, el cual se identifica de la siguiente manera. SR, solicitante de refugio. 001, número de inscripción. 00, cantidad de inscripciones o prórrogas. 2021, año de registro. Recordemos que esto es un ejemplo. Y también contiene la fecha de emisión de la constancia del estatuto migratorio de permanencia provisional emitida por el Instituto Guatemalteco de Migración y la fecha de emisión de la solicitud de estatuto de refugiado emitido por la CONARE. Además, si la solicitud es para un menor de edad, esto se refleja en la información que contiene el nombre de los padres, apellidos, tipo de documento de identificación de los padres y si es para mayor de edad, no se reflejan estos campos. Tiene también el registro de CUI del usuario, fecha, hora y nombre del equipo de quien y dónde se emite el documento. Y también cuenta con un código QR, el cual permite verificar la autenticidad del documento desde la página web institucional. Tiene también, para los menores de edad, se reflejarán los campos de representante legal y datos del compareciente con la información correspondiente. Para mayores de edad no se reflejan estos campos. Además, cuenta con el apartado de datos de solicitud. Acá se verán reflejados el número de expediente y fecha de solicitud del Instituto Guatemalteco de Migración y los datos de permanencia provisional de el Instituto Guatemalteco de Migración y de la CONARE. Por otro lado, se podrá visualizar el texto siguiente en el que se detalla la forma en que se imprime el certificado. Asimismo, la fecha de emisión, el municipio, departamento y la fecha de vigencia del documento de identidad especial, así como la firma y sello de la oficina registral del RENAC, donde se emite el documento de identidad especial. Por último, el texto final que contendrá los documentos personales de identidad especial para verificación de autenticidad. Bien, para poder ampliar al respecto, existe el Manual de Normas y Procedimientos para el registro de datos y la entrega del documento personal de identidad especial. Esto ha sido todo en esta réplica de capacitación. Esperamos que la información sea útil y de conocimiento para todos. Les recuerdo, por favor, ir acá abajo del video en la parte de la descripción, en donde podrán encontrar el formulario de registro de visualización de esta réplica de capacitación. Usted ingresa al formulario y contesta las diferentes preguntas que ahí están para su registro correspondiente. A todos, muchas gracias por su participación y por la atención. Muchos éxitos en sus actividades.